1 Corintios 2:12. Del 12 en adelante vamos a estar leyendo. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu. Le voy a pedir a mi hermano Wilson que me acompañe. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Les voy a pedir que vengamos en palabra de oración para que sea el Señor hablando en esta hora. Gracias, Padre amado, por lo que haces. Bendigo tu nombre, Señor amado. Presento delante de ti esta iglesia, Señor amado. Presento delante de ti tu casa. Tú conoces, Padre amado, los deseos, Padre amado, de nuestros corazones. Tú conoces, Padre amado, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Padre amado, nuestro caminar, Señor. Y yo creo que tú hablas en todo tiempo. Yo creo, Padre amado, que tú traes una palabra que tu iglesia está necesitando, Señor. Yo bendigo, Padre amado. Tú eres quien escudriña la mente y los corazones, Señor. Solo soy un vaso delante de tu presencia, mi Dios amado. Te pido que seas tú glorificándote. Que sea, Padre amado, tu nombre exaltado en esta hora, que sea tu nombre glorificado, Señor. Ven, Espíritu Santo, ministra tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena cada vida, que cada una de las almas puedan salir diferentes en este lugar, Señor. Glorifico tu nombre en esta hora, mi Dios amado. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo te pido todo esto, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esta palabra el Señor me ha estado ministrando, amados hermanos. Dice: por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo, ¿verdad?, decía que hablaban palabras, ¿verdad?, acomodadas por el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto quiere decir, amados hermanos, que las palabras que él hablaba, ¿verdad?, eran palabras que no venían de él, sino de Dios mismo, amados hermanos. Y dice que acomodaba lo espiritual a lo espiritual. Porque muchas veces, amados hermanos, cuando hay una iglesia, ¿verdad?, que no conoce ese ámbito espiritual, a todos le decimos espiritual, aún a las cosas, amados hermanos, terrenales. Nosotros decimos, esto es algo espiritual, pero muchas veces, amados hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a acomodar las cosas espirituales. A veces le llamamos a las cosas carnales, a las cosas, amados hermanos, que no vienen de Dios, le decimos que, oh no, eso viene de Dios, pero dice que habla cosas acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que hay discernimiento, sabe lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, sabe lo que le agrada a Dios, amado hermano, y lo que no le agrada a Dios también. Y después dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre, dice, natural no tiene discernimiento, porque se han de discernir las cosas espirituales, ¿verdad?, en el Espíritu. Dice que las tiene las cosas por locura, amado hermano. Las personas que no han tenido, ¿verdad?, una experiencia con el Espíritu Santo, las personas que no han conocido a este Dios poderoso del cual hablamos, ¿verdad?, ellos ven las cosas como locura. Cuando ven quizás a alguien quebrantado aquí al frente, cuando ven a alguien hablando del Señor, cuando ven a alguien apasionado por buscar del Señor, ¿qué le dicen? Este muchacho está siendo fanático, ¿verdad? Jóvenes, que no te engañe el mundo, que no te llamen fanáticos. Realmente nosotros espiritualmente acomodamos lo que es del Espíritu y entendemos lo que es del Espíritu, porque el Señor nos da entendimiento. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la mente que tenemos, amados hermanos, los que hemos recibido, ¿verdad?, esa salvación, los que hemos recibido al Espíritu Santo. El Señor dijo que los que le recibieran a Él, que Él iba a venir a ellos, iba a posar en ellos, iba a morar en ellos. Y es por eso, amados hermanos, que cuando el Espíritu está en cada una de las personas, se mira, amados hermanos, porque el Espíritu Santo da testimonio. Porque las cosas que hablan son cosas que vienen del Espíritu. Aún Jesús decía que lo que Él hablaba lo que el Padre le daba que hablase. Y Pablo, amado hermano, hablaba lo que el Espíritu Santo le daba que hablase. Él se movía a través del Espíritu, amado hermano. Y eso es lo que el Señor me ministraba, amado hermano, que en estos tiempos hay una iglesia que no puede entender lo espiritual. Hay una iglesia, amado hermano, que lleva muchos años buscando del Señor, podemos decirlo entre comillas, pero no entiendo lo espiritual. Cuando es la hora de adorar, ahí están quizás siendo apáticos a la presencia del Señor, no le toman importancia. Cuando es hora, amado hermano, de
glorificar el nombre del Señor, lo están haciendo como que si solo vinieran a un club social, porque ya se hizo costumbre dentro de la iglesia. Pero, amado hermano, el Señor, amado hermano, en este lugar estamos viviendo en un momento, amado hermano, donde dice la palabra que el amor de muchos iba a enfriar. Pero es necesario, amado hermano, entender lo espiritual, porque cuando venimos acá, amado hermano, debemos de preguntarnos: ¿qué te vamos a entregar, Señor, a ti? Debemos de venir con un corazón dispuesto. Señor, he de recibir algo este día, Señor. Aquí mi corazón está delante de ti. Debemos de venir, amados hermanos, reconociendo de que en esta casa, amado hermano, no se mueve nada carnal. Aún los que están en el ministerio de alabanza, amado hermano, ellos no se mueven en la carne, ellos se mueven en el espíritu, porque están adorando al Dios Padre poderoso. Aún nosotros que estamos en la banca debemos de adorar al Señor, porque todo, amado hermano, dijo el Señor que era necesario que los que le adoraran en espíritu y en verdad. Es por eso que el Señor, amado hermano, me ha estado ministrando, y realmente yo no entendía el por qué, ¿verdad? Pero el Señor me daba esta palabra, y luego mi hermano Henry me dijo compartir la palabra del Señor, y yo dije, eso es lo que el Señor quiere que lleve. Pero porque vivimos en una iglesia, amado hermano, donde no quieren del Señor. Vivimos en una iglesia, amado hermano, donde no tienen reverencia a la palabra del Señor, donde han dejado de amar a Dios. Vivimos unos tiempos, amado hermano, donde muchos están siendo engañados por este mundo. Amados hermanos, cuántas cosas que el mundo está, ¿verdad?, siendo parte de la iglesia. Cuántas ataduras hay en el hombre que no las quiere dejar, pero es algo espiritual. Dice que el espiritual discierne las cosas del espíritu. A veces, amado hermano, estamos viviendo en ataduras, estamos viviendo en pecado, y decimos: no, el Señor un día lo va a quitar. Pero, amado hermano, realmente necesitamos entregarnos completamente al Señor, para que sea el Espíritu de Santo obrando en nuestra vida, porque dice la palabra que si alguno viene a Cristo es nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas en Él. Es lo que necesita, amado hermano, la iglesia, una entrega total para que todas las cosas sean hechas nuevas. Y el Señor dijo que no íbamos a estar solos, que Él iba a dejar un espíritu consolador, un espíritu que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y los que tienen ese espíritu, amado hermano, es notorio. Los que tienen el espíritu es notorio. El apóstol Pedro, amado hermano, en su primer discurso dice que más de 3,000 personas se convirtieron a él. 3,000 personas se convirtieron a él. Pero es que él, amado hermano, hablaba las cosas del espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu Santo daba testimonio de él. Es necesario que nosotros, amado hermano, vivamos, ¿verdad?, en el espíritu, y que sea el Espíritu de Dios dando testimonio de nosotros, ¿verdad? Y que no sea nuestra carne, porque dice que el ocuparse de la carne, ¿verdad?, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y hay una lucha constante, amados hermanos, que la carne dice que se opone con el espíritu, pero nosotros, amados hermanos, debemos de ocuparnos más, ¿verdad?, por llenar lo espiritual, por entender lo espiritual, por entender lo que Dios quiere para nosotros, amados hermanos. Y así, amado hermano, el Señor me llevaba también a la vida de Nicodemo. Les voy a pedir que me acompañen en Juan 3, del 1 adelante. El Evangelio de Juan 3, del 1 en adelante. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, amado hermano, el Señor, ¿verdad?, le dice a este hombre que como él, siendo, ¿verdad?, un maestro de la ley, no podía entender las cosas que Jesús le presentaba en esa ocasión, ¿verdad? Porque él era uno de los principales, amado hermano, en el pueblo de Israel. Era un fariseo, ¿verdad?, que enseñaba la palabra de Dios. Imagínense, amado hermano, una persona de los principales que le daba las enseñanzas al pueblo de Dios, pero él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y él le dice que como él, siendo, ¿verdad?, maestro, no puede entender estas cosas, porque él, amado hermano,
dice que lo que es nacido de la carne es, ¿verdad? Y lo que es del espíritu, el espíritu es. Y eso es lo que él no entendía, amado hermano, porque él no había vuelto a nacer, porque él vivía en su humanidad. Esta humanidad, amado hermano, muchas veces no nos deja ver lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, amados hermanos. Y hay algo muy bonito que daban en la conferencia de los pastores, que estuvieron los pastores, ¿verdad? Algo muy bonito que el Señor me tocaba a mí. Y hablaba este predicador, ¿verdad? Que algo muy importante que hacía falta en la iglesia era revelación. Y eso, amado hermano, es lo que en la iglesia no se está viendo, una revelación de Dios. Porque si no tenemos, amado hermano, el Espíritu de Dios, nosotros no nos van a poder ser reveladas las cosas espirituales. Dice la palabra que el carnal tiene una venda en los ojos, pero cuando venimos a Cristo esa venda es quitada, ¿verdad? Y podemos ver en el Espíritu, amado hermano. Y es lo que el predicador hablaba, ¿verdad? De que la iglesia necesitaba revelación. Necesitaba revelación, ¿verdad? Para entender lo espiritual. Necesitamos revelación para entender lo que viene de Dios. Necesitamos revelación para entender que cuando un hermano se levanta en contra de nosotros, saber de que eso no viene de Dios, sino que viene del diablo. Pero muchas veces lo que pasa en la iglesia es que las personas guardan rencores entre el otro hermano. Personas que no se hablan entre ellos y vienen a adorar al Señor. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que si alguno trajera ofrenda, que lo deje y que vaya a reconciliarse con su hermano. Nosotros no podemos vivir una vida, amado hermano, dobles. El Señor me ministraba de esa manera a mí, que revelación es lo que hace falta en esta iglesia. Amado hermano, un Cristo revelado, ¿verdad? Que nos enseña a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. El Señor también me llevaba a la vida de la mujer samaritana en Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Mira, amado hermano, le dice la mujer samaritana, ¿verdad? Que como siendo judío él le pedía de beber. Pero es porque esta mujer, amado hermano, estaba viendo en su ser natural. Ella no entendía quién estaba delante de ella. Y aún Jesús se lo dice más adelante. Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? Mira, amado hermano, esta mujer natural, aún cuando Jesús le decía, ¿verdad?, en el espíritu de que él le podía dar de una agua viva, ella aún se preguntaba: pero ¿cómo la sacarás si no tienes con qué sacarla, ¿verdad? No tienes con qué sacar esa agua. Esta mujer, amado hermano, hablaba naturalmente, hablaba en su humanidad porque no entendía lo espiritual. Pero Jesús le decía, ¿verdad?, que si ella entendiese, y en ese momento ella todavía no podía entender. En el 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebe de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será a él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Y la mujer en ese momento, ¿verdad?, hasta ahí ella pudo entender de que Jesús hablaba de una manera espiritual y que Jesús entendía, ¿verdad?, toda su vida. Hasta ahí ella se pudo dar cuenta que él era un hombre de Dios, ¿verdad?, porque él era el Dios mismo encarnado en carne, amados hermanos, y él lo conocía todo. Y le dijo la mujer: me parece que eres tú profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, amado hermano, Jesús le revela, verdad, a ella de que Dios es espíritu y los que le adoraran, que tenía que ser necesario que le adoraran en espíritu y en verdad. Y es lo que el Señor le llamaba a esta mujer, amado hermano, a vivir una vida espiritual, verdad, de una agua que el Señor dijo, verdad, que nos iba a dar y que nunca más íbamos a tener sed. Y esa es la palabra de Dios, amado hermano. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús y recibimos cada una de sus enseñanzas, amado hermano, estamos recibiendo esa llenura del Espíritu Santo, estamos recibiendo el Espíritu de Dios. Los discípulos, amado hermano, día a día ellos no entendían lo que Jesús hablaba, porque dice la palabra que mediante los discípulos iban caminando, ellos no entendían lo espiritual, sino que ellos día a día vivían en su humanidad, en su ser natural, pero ellos aprendían día a día de Jesús, porque aun cuando Jesús dijo, verdad, de que Él se iba a entregar, dice que Pedro lo tomó aparte y le dijo que tal cosa no le aconteciera, que no hiciese eso, y dice que Jesús lo reprendió en ese momento y le dijo que era necesario, verdad, que le dijo: apártate de mí, Satanás. Y él dijo que era necesario entregar la vida, verdad, por cada uno de nosotros. Y así, amado hermano, cuando estaba aún Felipe delante de él, dice la palabra de que Felipe, caminando tanto tiempo con Jesús, le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis. Porque ellos no entendían lo espiritual, amado hermano. Ellos vivían en su humanidad, ellos vivían en su humanidad y no podían entender lo que estaba delante de ellos. Jesús, amado hermano, se estaba revelando día a día, estaba mostrando su gloria, pero es que ellos no tenían revelación de parte de Dios. Y la revelación es lo que nosotros necesitamos para entender lo espiritual, amado hermano. Aun cuando la tempestad se llevó a aquella barca y los discípulos, dice la palabra que los discípulos se encontraban en esa barca y aquella tempestad se llevó la barca, dice que Jesús vino caminando hacia ellos y ellos, dice que se atemorizaron en gran manera y pensaron que era un fantasma el que venía para donde ellos. Y dice que Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y dice la palabra que Jesús en ese momento cayó, verdad, la tempestad y los vientos, y ellos dicen que se maravillaron en gran manera. Ellos no podían entender porque no tenían la revelación de parte de Dios, porque ellos vivían en su humanidad. Y muchas veces, amado hermano, la iglesia está viviendo, verdad, en su naturaleza. La naturaleza, verdad, esa naturaleza es pecaminosa, verdad. Pero los que han entregado su vida a Cristo, amado hermano, esa venda ha sido quitada. Y es por eso que nosotros podemos tener revelación de Dios, amado hermano. Que cuando estemos nosotros pasando una enfermedad, amado hermano, no vengamos en nuestra humanidad, verdad, y nos quejemos de lo que estamos pasando, sino que glorifiquemos al Señor, porque hay una manera en la cual el Señor se puede glorificar en nuestra vida, amado hermano. El Señor muchas veces ha pasado por enfermedad a la iglesia, a cada uno de nosotros, quizás muchas veces por cuántas enfermedades, pero el Señor se glorifica, amado hermano. Pero nosotros podemos entender eso cuando tenemos, verdad, el Espíritu Santo que nos revela las cosas, amado hermano. Que con nosotros, amado hermano, cuando se levante alguien contra nosotros en nuestro trabajo, que entendamos, amado hermano, en el Espíritu, verdad, que no es el hombre el que está delante de nosotros, sino que es Satanás queriendo poner tropiezo en nuestra vida. Que nosotros, amado hermano, podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Aún Pablo, amado hermano, me gusta mucho cómo lo deja todo. Él decía, verdad, en su palabra que ya no vivía él, más Cristo vivía en él. Y él aún, amado hermano, él reconocía de que había una naturaleza en él. Reconocía que había un hombre que lo impulsaba o lo incitaba a pecar, verdad. Pero él mismo dice que él corría, verdad, y que él comparaba al boxeador, que él no era como el boxeador que golpeaba al aire, sino que él se golpeaba a sí mismo, no siendo que él fuera descalificado de esta carrera. Él reconocía, amado hermano, de que él tenía una lucha, verdad, con la carne. Él reconocía que había una lucha día a día, amado hermano. Día a día nosotros vamos a tener una lucha con nuestro ser, verdad, con nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros, amado hermano, vivimos en el Espíritu, cuando nosotros entregamos todo al Señor, nosotros vamos a poder vencer, amado hermano, porque es el Señor quien pelea por nosotros, amado hermano. También me gusta mucho cómo Pablo, amado hermano, en Filipenses 3:6, quiero que me acompañen. Filipenses 3 del 6 en adelante. En cuanto a celos, perseguido de la iglesia, en cuanto a justicia, que es de la ley irreprensible,
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Alguien, amado hermano, que todo lo considera como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea que el conocer a Dios, amado hermano, eso para él era ganancia. Todas las cosas él las tenía por basura. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué hermoso, amado hermano, alguien que no se ocupaba, ¿verdad?, de lo terrenal, alguien que había dejado de estimar aún su vida, amado hermano, todo lo que le rodeaba, todo lo natural, todo lo de esta tierra, él lo había dejado todo y todo lo tenía él por basura, porque él, amado hermano, amaba al Señor, porque él vivía una vida apartada para Dios, una vida espiritual, amado hermano. Por eso es que vemos, amado hermano, que cuando venía, ¿verdad?, una joven, dice que tenía un espíritu de adivinación, dice que lo glorificaba. Y aquí los hijos del Dios vivo, ¿verdad? Y dice la palabra de que después de mucho, cuando dice que molestándole, él reprendió ese espíritu que estaba en ella, amado hermano. Un hombre que vivía en el espíritu, que conocía lo que venía de Dios y lo que no venía de Dios, amado hermano. No nos podemos equivocar, porque a veces, amado hermano, quizás hay cosas que parecen venir de Dios, ¿verdad?, pero no son de Dios, amado hermano. Pero Pablo, amado hermano, había aprendido a entender todo esto. Y eso es, amado hermano, lo que el Señor me daba a mí. Eso es con lo que el Señor me ministraba, ¿verdad? Que es necesario que nosotros vivamos, ¿verdad?, una vida apartada para el Señor, una vida en la cual nosotros, amado hermano, entendamos que lo que venimos aquí a hacer, amado hermano, es a glorificar al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha regalado la salvación, amado hermano, siendo nosotros inmerecedores. Nosotros recibimos de Él esa salvación, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, amado hermano, debemos de glorificar cada día más al Señor, ¿verdad? Ese sacrificio que hizo en el madero, amado hermano, es lo que nosotros nos debería de permitir seguir adelante, ¿verdad? Permitir glorificando al Señor en todo tiempo. Porque eso era lo que el apóstol Pablo, amado hermano, daba testimonio. Cuando él iba, ¿verdad?, y predicaba, dice, él empezaba de cómo él había tenido un encuentro con Jesús, cómo él, siendo antes un perseguidor de la iglesia, al tener un encuentro con Jesús, ¿verdad?, recibió el Espíritu Santo. Cuando dice la palabra que su discípulo, ¿verdad?, Ananías, impuso manos y recibió el Espíritu Santo. Y desde ahí, amado hermano, él dice que predicaba la gracia de Cristo, ¿verdad?, como él por gracia había recibido la salvación. Y eso, amado hermano, solo lo vamos a poder entender en el Espíritu, amado hermano. Y no vamos a menospreciar, ¿verdad?, ese sacrificio. No vamos a menospreciar esa sangre derramada, amados hermanos. Cuando nosotros entendamos eso, amados hermanos, vamos a poder glorificar al Señor con libertad. Vamos a poder adorarles en todo tiempo, amados hermanos. Y esto es mi corto mensaje. Voy a pedir a mi pastor que pase.